¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Vamos a leer lo que dice el texto para esta mañana. Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y 10. Dice así: entonces, ahí ya comenzamos, ¿no? Porque en la palabra de Dios, cada palabra tiene sentido. Ese entonces no está por estar. Ese entonces tiene un sentido. Y para que tú entiendas qué significa entonces, tendrías que leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vas a entender por qué el 7 dice entonces. Se está refiriendo a lo que está escrito antes. Por eso cuando se prepara un sermón con un texto, hay que leer el contexto. Hay que ver lo que Dios está hablando antes, lo que Dios habla después. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cómo era la cultura de la gente en los días en que el texto fue escrito? Y cómo traer las lecciones de aquel tiempo para nosotros hoy. Porque un día yo estaba viajando con un extraño a mi lado y empezamos a conversar. Y él se enteró que yo era pastor y que yo estudiaba la Biblia. Y él me hizo una pregunta. Me dice con todo respeto, no me lleve a mal. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿hay lugar para la Biblia? La Biblia no fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás. La cultura era otra, la gente era otra, la ropa era otra, la comida era otra. ¿Cómo es que un libro tan antiguo puede tener valor hoy? Interesante pregunta, y hay mucha gente que se pregunta la misma cosa. Entonces yo les respondo lo que le respondí a él. Abre la Biblia y casi al principio vas a encontrar la historia de un asesinato. Un hermano mata a su hermano por razones que nadie explica. Ahora abre el periódico de hoy o prende la televisión, oye el noticiero y vas a ver que hermanos matan a sus hermanos, que hijos matan a sus padres, que vecinos matan a sus vecinos. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano no cambió. Los temores de aquellos tiempos son los temores de hoy. Las luchas internas, psicológicas, emocionales de aquellos días son las mismas luchas que el ser humano experimenta hoy. Así que la Biblia tiene un valor actual, aunque fue escrito siglos atrás. Pero para eso hay que entender el texto y hay que traer las lecciones a través de los tiempos para los días actuales. Y ese es el trabajo del predicador. No quedarse durmiendo en la exposición del texto, sino actualizar el mensaje para nuestros días. Dicho esto, vamos a la lectura del texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo:
Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente, es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada, no por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no vio un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado esperando que un empleo caiga del cielo, no que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver, y los espías volvieron y dijeron: mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente.
esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy? Y ellos se olvidaron de Dios y ahora partieron por sus propias fuerzas y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos, el rey era rey. La reina era reina. Los generales eran generales. Josué era el líder. El líder se vestía como líder. Los sacerdotes, los ancianos, se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa, es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle, te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué. Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho. Porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él, sino todos los ancianos de Israel.
y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir, esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros, y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío, y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo: mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar? El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe, y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona. Pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije: lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era. Uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario. Da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo: usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo: mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo
tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. ¿No pueden hablar de otra cosa? Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios. Usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere. Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen, pastor, mi vida está destruida, me siento mal, necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús. El
El ser humano es un ser humano triple. Tiene 3 lados. Un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo 2 lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez, pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo, ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea. Es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir, no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti. Porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Esto es lo que estaba sucediendo con Josué. En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? Y ¿sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo?
mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó? El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor. Era pasión, era atracción, lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero. Inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor es eterno, el amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie, Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti, derrotado, acabado. ¿Qué te dijo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo... Levántate. Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota, analízala, piensa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un Dios de victoria. Fuiste creado para victoria y vas a llegar a la victoria, porque antes de que Israel
entrase a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, levántate. Dios siempre le vive diciendo a sus hijos, levántate. Levántate, Josué, contempla la tierra. Desde esa frontera hasta la otra, toda la tierra es tuya. Solo entra, apodérate. Oh, querido, el mundo es tuyo. Los sueños todos son tuyos. Tus ideales, tus aspiraciones son tuyas. Dios ya te las entregó. Si Dios no hubiera colocado ese sueño en tu corazón, tú jamás hubieras soñado. Si Dios no hubiese colocado ese plan en tu mente, tú jamás hubieras imaginado. No nació de ti, vino de Dios, porque fuiste llamado para ser victorioso. Entonces levántate. No puedo. Jamás digas no puedo. Mi padre fue un hombre duro, ¿sabe? Ya que los hombres estrictos. Dos cosas heredé de mi padre. Nunca llegues tarde. Nunca debas dinero a nadie. Mi padre era un hombre duro y un día me dio un trabajo y se fue. Y yo intenté de una manera, no pude. Y cuando llegó mi padre, yo sabía, el castigo ya venía. Y cuando él me llamó, le dije, mira papá, antes que me castigues, quiero decirte que lo intenté. Intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Y él me llamó, ven más. Y me acerqué, listo a recibir el castigo. Y me dijo, repite la última frase. ¿Qué? ¿Qué es lo último que me dijiste? No pude, papá. Yo intenté, pero no pude. Él me dijo, hijo, recuérdate esto en la vida. Lo único que tú no puedes es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y yo te diría una cosa que te puede hacer sonreír. Y si tú crees en Dios, hasta dar a luz podrías. No fue una virgen sin contacto con hombre que dio luz. Dios es Dios. ¿Qué son los milagros? Los milagros son cuando Dios interviene y rompe las leyes de la naturaleza. Porque la naturaleza dice que si pisas al agua te hundes. Ahora Dios viene y rompe la ley de la naturaleza y Pedro camina sobre el agua y no se hunde. Ese es Dios. El Dios de la victoria. Tu Dios. Pero tienes que estar seguro que es tu Dios. No es el Dios de los otros. No es el Dios de la iglesia. Es tu Dios. Y para eso tienes que vivir una vida, una experiencia de vida real con Él. Tienes que entregarle tu corazón. Tienes que decirle, Señor, estoy aquí. Yo creo en ti. Yo te acepto como mi Dios creador. Te acepto como mi Salvador, como mi compañero de todos los días. Y yo quisiera hacerte una invitación esta mañana para que aceptes eso. Que abras tu corazón y le digas a Dios, Señor, estoy aquí. Te entrego mi vida. Y esta es una invitación para toda la iglesia. Hoy es el primer día. Yo voy a pedir que lentamente te levantes donde estés y le entregues tu corazón a Dios, aunque ya lo has hecho alguna vez, y que le digas, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida, me rindo a ti.